A mi tío por una venganza de algo de hace muchos años. Habían asesinado a mi papá y también asesinaron a su hermano. A veces la vida puede llevarnos a lugares donde creemos que ya no hay salida, pero también existen historias que nos demuestran que incluso después de tocar fondo, una persona todavía puede volver a empezar. Y la historia de Kevin definitivamente es una de ellas. Detrás del joven que todos juzgaron, también existe un niño marcado por el dolor. Y ahí fue donde comenzó todo. Todo empieza cuando tengo de 9 a 8 meses de nacido. Mi madre tiene un problema con mi papá. Mi papá me separó de mi mamá. Me separa de mi mamá. Crecí con la familia de mi padre hasta los 10 años. Durante todo ese proceso, las cosas de convivencia eran un poco complicadas porque adaptarme a todos los cambios que tenía que vivir, de cambiar, digamos, de lo de Barranquilla, que fue donde crecí con mi papá. Yo había nacido en Calarcá y haberme separado de mi cultura de esa manera. Cuando conozco a mi mamá a los 10 años, me choco con realidades totalmente absurdas que de niño no estaba acostumbrado a ver. Y como era la venta de droga, era ver como jóvenes con su en la esquina y todo ese tipo de cosas. Empiezo a estudiar a los 10 años en Calarcá. Apenas era mi primera vez en el área escolar. Y bueno, el bullying era increíble porque pues llegar al Quindío hablando costeño fue totalmente catastrófico para mí. Aguantarme pues como todo ese tema del bullying fue difícil, pero pues me fui adaptando poco a poco. Cuando tengo más o menos 11 años, conocí un tío que se llamaba Oscar, se convirtió en ese tío favorito. Ese tío favorito, él estaba pues preso, ya después salió de libertad y pude empezar a compartir con él. Pero a los 12 años sucede algo en mi vida que marca un antes y un después. Dicen que hay pérdidas que cambian la vida para siempre. Y para Kevin, la muerte de su tío fue una de ellas, porque más allá de quien había sido, para él era su familia. ¿Cómo marca mi vida en este después la pérdida de mi tío? Justamente ese día fue demasiado impactante para mí, ver cómo mi tío murió en mis brazos, cómo mi abuela estaba a los gritos y cómo no pudimos hacer nada por salvar la vida de mi tío. Como costumbre, mi tío siempre llegaba a trabajar a las 6:30 de la noche y me mandaba por buñuelos al Palacio del Pan de Bono, siempre, siempre, siempre. Ese día, pues yo como que estaba llorando porque mi abuela me había regañado por tener el cajón desorganizado. Le dije que yo no quería ir a ningún lado. Mi tío sale y mi abuela presintió algo, sale detrás de él y ve como pues a mi tío por una venganza de algo de hace muchos años. Mi tío pues queda tirado en la acera, mi abuela a los gritos, en el desespero. Salgo corriendo, yo tenía apenas 12 años y tener que ver cómo morir mi tío para mí fue demasiado impactante, ya que quería demasiado a mi tío. O sea, era esa figura que respetaba, esa figura que me identificaba en muchas cosas. Le gustaba el rap, le gustaba vestirse ancho, bueno, muchas cosas. Después de todo eso que pasó, traté de seguir estudiando, de salir adelante. Pero a los 2 meses. Pero la violencia todavía no terminaba de arrebatarle cosas a Kevin. Tiempo después, una llamada cambiaría para siempre su vida. Su padre y su hermano habían sido asesinados. Llega la noticia de cómo habían asesinado a mi papá y pues no solamente eso, sino que mi abuela me dice y también asesinaron a su hermano. Fue demasiado fuerte. Yo creo que fue una de las cosas que me impulsó a tomar malas decisiones. Muchas personas van a decir, ay, es que eso no se excusa, cuántas personas no han sufrido, cuánto esto. Pues les voy a decir la verdad, a mí me impactó mucho la pérdida de mi tío y a los 2 meses la pérdida de mi papá y mi hermano. Empecé a tener malas amistades, empecé a vincularme en la esquina, a vincularme en grupos malucos de pandillas, empecé a consumir, empecé a ser rebelde en mi casa y a ver las cosas desde un punto de vista ya como que no me importa nada, ya no quiero nada, ya no quiero salir adelante, ya solamente quiero que desgastar mi vida en la...
Lo que vino después fue una vida marcada por el dolor, la calle y las drogas. Pero entender la caída de Kevin también era entender la forma en que perdió a su padre. Una historia atravesada por la violencia que durante años marcó a Colombia. Bueno, la muerte de mi papá fue demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque él un mes antes había venido a visitarme y me había dicho de que en vacaciones venía por mí, que iba a ir a vivir otra vez con él. Bueno, pasa eso y es que en un falso positivo a él y a mi hermano los engañaron y los hicieron ir para una de las veredas de Guamo, Tolima, y el Gaula y el ejército los asesinaron. Las evidencias incluyen fotografías que muestran los montajes a los que fueron sometidas las víctimas y conversaciones grabadas entre los militares que planearon los falsos positivos con ayuda de paramilitares. Lo hicieron pasar como si fueran bajas en combate. Mejor dicho, haber quitado un hermano y haber quitado un padre fue demasiado bueno para ellos, ganarse sus privilegios, pero para una familia entera fue desastroso. Nos destrozaron muchas cosas en la vida de nosotros, más en un menor de edad que en ese momento era yo y que esperaba a mi papá con ansias. Mi papá fue acribillado junto a mi hermano y muchos años después fueron declarados falso positivo porque una persona ya declaró que así había sido, que habían engañado a mi padre, que habían engañado a mi hermano. Y qué triste ver eso, ¿no? Porque fueron dos más para la lista grande que hay en Colombia de falsos positivos a nivel nacional. Y aunque nada justifica las decisiones que Kevin tomó después, también es imposible ignorar las heridas que deja la violencia, porque en Colombia el conflicto no solo dejó muertos, también dejó hijos creciendo con dolor, con rabia y con un profundo resentimiento hacia la vida. Siento rabia, quizás aún con muchas cosas que suceden y que quedan así, impunes. Ese niño que esperaba a su padre fue un niño que se llenó de rabia y tomó decisiones negativas. Muchas personas pueden decir, vuelvo y lo repito, que eso no tiene nada que ver, pero a mí sí me afectó, me sigue afectando. Siento de que mi infancia se vio atrofiada por estas situaciones. Cargué mucha rabia mucho tiempo con el ejército, cargué mucha rabia con la policía. Bueno, mejor dicho, yo con todo lo que tuviera que ver con el gobierno vivía con rabia, con frustración. Empecé a tener pensamientos disruptivos de decir, yo quiero ser sicario, quiero vender droga, quiero ir en contra del gobierno, quiero hacer las cosas negativas, quiero drogarme, quiero destruir todo, acabar con los que mataron a mi papá. Y fue, la verdad, como que ley por atracción, ¿no? Lo que pensé se atrajo y toda mi vida se vio involucrada en eso, en droga, se vio involucrada en delito y se vio involucrada en muchas cosas. Ingresar pues como a este mundo de la delincuencia de un momento a otro y muchas veces me he puesto a pensar por qué terminé delinquiendo y primero por la rabia, ¿no? Del deseo de quererme vengar de la muerte de mi tío, de la muerte de mi hermano y mi papá. Y lo otro pues hubo necesidad, ¿no? Hubo momentos de hambre, hubo momentos de escasez de plata, de comida, de muchas cosas. Yo era solo un niño y pues trabajo no me daban, mi madre estaba enferma. Mi madre tenía que ella tuvo que haber cargado demasiadas cosas en la vida para poderle decir yo en ese momento a ustedes de que era el mejor espejo que yo pude tener y no lo tomé. Me quedé en lo negativo. Mi mamá fue una guerrera, fue una luchadora, pero ella se enfermó, no pudo volver a trabajar, le quemaron los riñones y la necesidad pudo más. Muchos dicen, hay oportunidades, pero la oportunidad a mí no me llegaron en ese momento. No hubieron personas que me brindaran la mano en ese momento. A mí la mano me la brindó la delincuencia, me la brindó un grupo armado y terminé involucrado en delito. Kevin creció viendo cómo la necesidad empezaba a consumirlo todo. La enfermedad de su madre, la falta de oportunidades y el abandono. Lo fueron empujando poco a poco hacia la calle, hasta que un día las únicas personas que le ofrecieron un lugar fueron quienes hacían parte de la violencia. Bueno, pues ingresar en estos grupos criminales es un poco complicado hasta hablarlo, ¿no? Porque pues resulta uno en la venta, resulta uno en el porte de armas, en el tema de los homicidios, y que quizás uno ve ahora ya como desde este punto de vista el cómo se utilizan los menores
desde su necesidad, desde su mente ingenua de creer que por tener un arma o por tener droga o por tener armas son más grandes y van a ser más hombres y ese es el poder que uno adquiere, ¿no? Yo en el momento lo puedo decir a ciencia cierta y es que yo era un títere siendo utilizado por estas bandas, siendo utilizado por estos grupos y que realmente cometí un error grande haberme permitido a mí juntarme con ese tipo de cosas, de elementos, de personas, de lugares. Y fue en medio de esa vida marcada por el dolor, la calle y la violencia, donde Kevin conoció las drogas por primera vez. La primera vez que consumí droga fue porque un amigo me dijo, ay, vea, eso no se ponga a pensar en problemas, mire, yo le regalo esto de cumpleaños, y ahí fue la primera vez que me tenía como 12 años, 13 años más o menos, y pues ahí hay una frase que yo digo mucho y es que me la dijo un amigo de Cali, me dijo, parce, muchos inician consumiendo para sentirse bien, pero termina uno consumiendo para no sentirse mal. Lo que inicié por sentirme bien y aislarme de los problemas, después se convirtió en una necesidad y una adicción de quererme drogar para que no me doliera el cuerpo, para no sentirme ansioso, para calmar esa ansiedad y ese deseo de consumo. Bueno, la primera vez que consumí fue en una miniteca, ¿no? Esas fiestas de menores que normalmente se hacen en los barrios y fue cocaína. Empecé a consumir cocaína, pues yo sentía adrenalina, como mi cuerpo subía al 1000 por hora, pero después empecé a conocer mi cuerpo y empecé a notar cómo después de un éxtasis de ese calibre, cómo quedaba yo con ansiedad, quedaba con depresión y para poder calmar eso necesitaba más y más. Después de eso consumí pues marihuana, se empezó a volver ya habitual consumirlo todos los días. Y así mismo el alcohol, así mismo la cocaína, empecé a probar otras sustancias como pegas, pegante. Llegó un momento hasta que me inyecté todo también, que era la heroína. Y mejor dicho, yo estaba decidido a destruirme para destruir. Bueno, pues yo creo que quitarle la vida a una persona es algo que carcome la mente, ¿cierto? Y que me llevó a tener consecuencias como estar privado de la libertad. Bueno, a los 17 años fui capturado y sancionado por el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Llegué a un centro de menores donde llegué con miedo, ¿no? Porque pues la convivencia es complicada. Aparte de que es complicada, se tiene uno que enseñar a convivir con otros jóvenes que quizás han cometido muchos más crímenes, que vienen de familias más disfuncionales, que vienen con patologías psicológicas mucho más grandes y que fue un proceso duro de adaptación, ¿cierto? De empezar a decir, bueno, eso es porque quiero cambiar o porque me tocó estar o qué voy a hacer de mi vida de ahora en adelante. Entonces, la verdad, cuando fui preso de la libertad, critiqué mucho la vida, critiqué mucho a Dios, critiqué mucho a mi familia porque algunos de ellos, exceptuando a mi mamá, me dieron la espalda. De resto, mi mamá estuvo ahí 100% conmigo. Bueno, 5 años privado de la libertad. Y fueron 5 años donde yo decía, esto no se va a terminar, qué tortura. Mi madre estaba enferma, mi madre pues en ocasiones no podía visitarme porque ella se tenía que conectar a un aparato de diálisis y era increíble ver cómo cuando ella me visitaba estaba inflamada por no poder drenar los líquidos del cuerpo. En muchas ocasiones mi mamá llegaba allá y tener que devolverse porque ella llegaba y yo estaba castigado. Entonces, ¿qué pasaba? Pues le tocaba devolverse y no me podía ver. Eso era frustrante para ella y frustrante para uno también. Pero estando allá privado de la libertad, hay dos bandejas, ¿no? De oportunidades. Las oportunidades buenas de que el sistema te ofrece el estudio, te ofrece que salgas adelante, que fortalezcas tu proyecto de vida. Y está la otra bandeja donde tú te adaptas ¿a qué? Al consumo, quieres seguir haciendo lo mismo, quieres seguir con tu mismo pensamiento criminal, de consumo, de delito. Y estar allá, la verdad, fue como una catapulta para ver capacidades personales, para ver capacidades mucho más grandes en mi vida. Lo más difícil no era solamente estar encerrado, era ver cómo muchos jóvenes salían buscando una nueva oportunidad y terminaban muertos, como si la violencia nunca les hubiera dado realmente la posibilidad de empezar de nuevo. Bueno, pues lo más difícil de estar en el centro de menores, ¿cuál fue? Ver cómo compañeros salían primero que yo y a los 2 meses, 3 meses los asesinaban por seguir en las mismas conductas. Cómo familias enteras sufrían por eso, porque, pues digamos,
que todos tenemos las mismas posibilidades de salir adelante, pero es una decisión, es decidir, yo quiero cambiar, quiero dejar la droga, quiero dejar la delincuencia, realmente quiero hacer las cosas bien. Estando allá me convertí en un líder negativo total, yo allá era el líder de los compañeros míos y era lo que dijera se hacía, pero de manera negativa. Ya llegó en el momento en el que pues empezaron a canalizar mi liderazgo y empecé a hacer cosas positivas, empecé a ser un líder diferente, aprendí barbería, aprendí como que, bueno, voy a hacer las cosas diferentes con mis compañeros, pero por debajo seguía fumando, seguía consumiendo, seguía haciendo cosas negativas, hasta que llegaba como que el punto en el que, bueno, ya voy a salir de libertad, ya me faltaba poco para salir, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pero en medio del encierro y de una vida rodeada por la violencia, Kevin empezó a entender algo. Si no cambiaba, probablemente terminaría muerto, como muchos de los jóvenes que alguna vez estuvieron a su lado. Y fue ahí cuando por primera vez empezó a pensar en cambiar su vida. Kevin, ¿cómo fue ese despertar? ¿Qué pasó en tu vida que hubo una transformación positiva? Bueno, pues primero que todo, el arte y la cultura. Llegó un momento en el centro de menores donde llegó como que la película de Dragones de Papel y como que iban a hacer casting allá a todos los pelados para ver qué papel le toca a cada uno. A mí no me iban a dejar participar porque pues, había acabado de pelear hace poco. Porque eras el peor portado. No, era un caso increíble. O sea, la verdad, yo siento que las personas que estuvieron con mi proceso me tuvieron mucha paciencia. Algunos no, pero muchos, como el director Julián Correa, como mi educador Solí, Juan Lopera, o sea, ellos tuvieron mucha paciencia conmigo. Es como que metían las manos por mí. Yo creo en él, yo creo en él, yo creo en él. Hasta el punto en el que, bueno, pude participar porque hice una maldad pequeña por ahí en la película hasta que me dejaron participar. Me hicieron el casting y me gané el papel del chino peleón, del que hace matoneo. Yo no tuve que actuar, así era yo igualitico. Pero lo que más me cambió fue cuando el director me dijo que le habían dicho de que yo era rapero. Entonces, que si quería hacer la canción de la película. Entonces, yo, bueno, hice la canción de la película y el día del estreno fue, o sea, fue muy maravilloso ver cómo la gente fue y nos apoyó. Fueron 1.200 personas más o menos en el 2018. Yo canté la canción delante de todas las personas. Se me olvidó una parte, pero fue muy bonita esa experiencia. Ver a mi mamá llorando y no de tristeza, sino de felicidad me hizo entender que hacer las cosas bien no solo me hacía bien a mí, sino que le hacía bien a las personas que me rodeaban. Tú empezaste siendo rapero antes de, o sea, no fue la película que te llevó al rap, sino que tú ya tenías ese talento, ya tenías eso. ¿Cuándo empezó eso? Bueno, en el nació? 2015 yo había hecho por ahí como una cancioncita y como que yo soy oyente del rap hace muchísimos años, tenía más, eso más o menos en el 2007, yo ya escuchaba rap, pero mi primera canción la hice en el 2015. De ahí pues ya empezaba como a tratar de escribir, hasta que llegó como tal la canción de la película que fue como que la que me impulsó a decir, sí, voy a cantar, voy a grabar. Fue la primera experiencia en un estudio de grabación, fue mi primera experiencia en tarima. Entonces de ahí para adelante fue que como que nace mi nombre artístico que es K27 Rap Real y fue empezar a plasmar historias de vida en mi música. ¿Qué pasa después de la película? Grabas la película, te das cuenta que hay otra vida diferente a la que ya conocías. ¿Y qué pasa? ¿Cómo fue ese proceso de transformación? Bueno, cuando grabamos la película se grabó con una finalidad y era hacer prevención de delito y de reinserción en el campo delictivo de los jóvenes cuando egresaran del sistema. Entonces, ¿qué empezaron a hacer en la fundación? Y era que sacaban a líderes positivos a que fueran a colegios, a presentar la película en escena, bueno, en diferentes lugares. Entonces, para uno poder salir tenía que portarse bien si yo quería ir a participar. Llegó el momento en el que me llevaron a participar. Yo cometí un error de ir consumido, ¿cierto? Y la vergüenza que yo sentí ese día delante de ese colegio me hizo entender de que si yo realmente quería ayudar a los jóvenes a que no cometieran los mismos errores que yo estaba cometiendo, tenía que cambiar 100%. Entonces me enfoqué mucho más en hacer canciones positivas, empecé como que a escribir, relatar historias de mi vida en las canciones para que los chicos se identificaran. Y empecé el proceso de desintoxicación, empecé mi proceso terapéutico ya honestamente, ¿cierto? Porque lo venía haciendo de una manera deshonesta. Entonces ahí sí empecé a escuchar mucho a mis líderes, a las personas que como que me apoyaban directamente y pues nació ese amor real por no solamente ser rapero y ser artista y ser famoso, sino por ser como ese conferencista que quiere llevar el mensaje desde su testimonio, desde el arte y la cultura. Muy importante, Kevin, porque ya hoy en día Kevin pues es otra persona totalmente diferente.
una persona totalmente transformada, pero además hoy no solo decides ser artista, sino que decides con ese arte transformar la vida de otros jóvenes y de miles de jóvenes, que es lo que estás haciendo hoy acá en Armenia, en el eje cafetero y en otras partes del país. Cuéntame, ¿cómo fue que decidiste, bueno, voy con mi mensaje ahora a transformar a estos jóvenes que están o que pasaron por el mismo camino que yo? ¿Cuándo fue eso y cómo iniciaste como conferencista? Bueno, tuve la posibilidad de participar en el 2018 en el cuarto Congreso Internacional de Prácticas de Justicia Restaurativa y ver cómo hice la ponencia ese día, o sea, era como si yo ya fuera, mejor dicho, el superponente y no tuve pena, fui participativo, puse al público a participar y ver cómo me prestaban atención y cómo se llevaban un mensaje de parte de mi vida y de parte de lo que nosotros estábamos haciendo, me hizo como que preguntarme, bueno, ¿de qué se trata esto? Empecé a ver mucho más conferencias en YouTube, ¿cierto? Como Yokoi Kenji, y yo decía, yo quiero ser como Yokoi Kenji. O sea, yo quiero ser como él, ¿por qué? Porque tiene una manera diferente de ver las cosas, no es el típico conferencista que es cuadrado y se queda en lo cuadrado, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿yo qué quiero añadir? Le quiero añadir el rap. Entonces empecé a hacer como que la conferencia y en medio de la conferencia una canción. Seguía como contando algo y plasmaba otra canción. A lo último ya como que el engranaje funcionó y vi que era el impacto de mi vida, pero no solamente eso, sino que dejaba el mensaje a través del arte. Cuando pasa eso en Bogotá, fue ese congreso, empecé como a ir más a lugares diferentes a que me llevaban a darles consejos a los chicos. Y llegó el momento en el que en el 2018 me hicieron la entrevista de los informantes de Caracol. En ese momento, pues yo todavía tenía un pensamiento muy, mejor dicho, negativo. Pero ahí dije una frase y eso fue, yo creo que decretado, ¿no? De decir, quiero salir a ayudar a los jóvenes a que no cometan los mismos errores que yo cometí. En ese momento quizás solo estaba hablando paja, como dicen por ahí, pero realmente se cumplió. Y he logrado visitar muchísimos colegios a nivel nacional, he logrado dar conferencias que nunca en mi vida pensé dar, he logrado compartir con Yokoi Kenji, tuve la posibilidad de conocerlo y compartir con él en Cali, donde estuve en un congreso internacional de práctica de justicia restaurativa. Lo encontré en el lobby del hotel, lo convencí y estuvo en el congreso acompañándonos y viendo lo que sea. Entonces, ver cómo eso ha generado ese impacto y ver cómo hoy en día logro llegarle a muchos jóvenes en el Quindío, y no solo en el Quindío, sino a nivel nacional, me ha dado como ese deseo de querer hacerlo, de querer seguir siendo conferencista, de querer seguir siendo rapero, de querer seguir ayudando a los jóvenes, de querer llevar este mensaje, aunque traiga sus consecuencias también. ¿Ha sido para ti difícil dar ese mensaje de no consumas drogas cuando estamos en un entorno, y lo hablábamos fuera de la cámara, estamos en una zona del país lamentablemente inundada por este flagelo? Sí, es demasiado difícil y más porque sin quererlo, ¿no? Pues como que uno a querer ayudar a los jóvenes, eso no le gusta a las bandas. O sea, yo lo único que hago es ir a los colegios, ir a barrios, ir a actividades donde yo les digo a los chicos, hey, bro, es malo. O sea, empiece a fortalecer su proyecto de vida, mire el arte, mire la cultura, mire otras alternativas. Y hay bandas que no le han gustado eso. Ya he recibido todas amenazas de muerte. En ese momento está el proceso judicial, hemos hecho la demanda con la fiscalía, se envió todo a la ONP y pues como todo, ¿no? No pasa nada. Entonces, es maluco y es triste porque pues a usted como líder le toca cambiar muchas cosas. Entonces le toca a uno moverse de casa, estar preocupado por la seguridad de su familia, estar preocupado por la seguridad de uno, ir a dar las conferencias un poco intranquilo, ¿cierto? Porque pues no se sabe qué vaya a pasar. Querer ayudar a los jóvenes ahorita es como ser el enemigo de muchas cosas. Kevin, ¿qué le dirías tú hoy a ese niño que fuiste? Uy, nunca me han hecho la pregunta. ¿Qué le diría a ese niño que fui? Que no hubiera parado de tocar puertas. Habían otras alternativas. Y que hubiera disfrutado más los espacios con la mamá. Que no se hubiera olvidado de que la vida era efímera y que era momentánea. Que prefirió muchas veces en la calle y en momentos verdaderamente importantes.
Hablemos de ese momento duro también de tu vida, que fue la muerte de tu mamá. ¿Qué pasó? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo fue? Bueno, yo salí de Libertad en el 2019 y compartí con mi mamá, gracias a Dios. Mi mamá estaba muy enfermita. Y el 24 de octubre del 2020 muere mi mamá, 3 días antes de mi cumpleaños. Ella murió 3 días antes de mi cumpleaños. No, pues, se me vino el mundo encima, realmente, porque ya quedaba sin papá, sin mamá. Mi mamá murió muy joven, mi mamá murió de 46 años. Y me pregunto si realmente valoré a esa madre, no valoré ese ser tan importante que hubo en mi vida. Fue más duro porque era mi cumpleaños y siempre lo compartía con ella, siempre trataba de que fuera importante, pero fue la prueba de preguntarme si iba a seguir haciendo las cosas bien o si ahora que no había nadie que me dijera, mijo, eso está mal hecho, iba a volver a hacer las cosas negativamente. Pero gracias a Dios fue el impulso de decir, no, yo quiero que mi mamá esté donde esté, me vea bien. Justamente un mes después de la muerte de mi mamá me gané un premio en la JCI de los 10 jóvenes más sobresalientes del departamento del Quindío. Y fue el impulso de decir, puedo hacer cosas buenas. Y las estás haciendo y precisamente en tus canciones tienes un mensaje poderosísimo y es un mensaje de resiliencia, es un mensaje que transforma realmente también a quien lo escucha. Cuéntame de tus canciones y de las canciones que tienes con ese enfoque. Bueno, yo creo que todas mis canciones están enfocadas ¿cómo le digo? Están enfocadas en hacer catarsis, porque esas canciones me han hecho ver en el espejo el niño, ¿cierto? El niño que sufrió, pero que hoy fortalece a través del rap. Y tengo una frase que dice que el rap es mi psicólogo y la vida mi mejor canción. El rap ha sido esa compañía cuando no deseo hablar con nadie. Estoy aprendiendo a hablar apenas con las personas de mis cosas, de qué me mueve, qué no me mueve. Ha sido muy duro, porque vengo de una familia donde nadie se pregunta cómo está, donde pues hemos aprendido a luchar solo, ¿cierto? Y el rap se convirtió en esa compañía y las canciones han plasmado eso. Lo más bonito es que yo empecé a hacer rap para mí y después ver cómo las otras personas se identificaban con esas letras, entendí que quizás Dios me tiene para algo muy bonito y es generar conciencia en muchos jóvenes, en muchas personas aquí en Colombia y en el mundo, ¿no? El rap se ha convertido en ese talón de Aquiles para mí y para mis oyentes, ¿no? Porque ya tengo personas que me oyen, que oyen mi música y que quizás muchas veces dudo de esas capacidades artísticas de decir, no, no volver a escribir, no volver a hacerlo. Y llega Dios y me dice, no, es que usted está para esto, su mensaje tiene que ser este, usted ese don no lo tiene porque sí. Y eso me ha fortalecido mucho, la verdad. Le hiciste canción a tu mamá, le hiciste canción a esa droga que estuvo en tu vida y Sí, que marca un mal momento en ella. ¿A qué más le hiciste canciones? yo le he hecho canción a mi niño interior, le hice canción, esa se llama Niñez, y es recordar esa infancia bonita, ¿no? Del trompo, de las canicas, del Tintín corre corre, de los cuentos de los hermanos Grimm. Le hice canción a la droga que más daño me hizo, que se llama Vestido Blanco. Le hice canción a mi madre, le hice canción a mi tío, de la muerte de mi tío y la muerte de mi hermano y mi padre en el falso positivo, se llama Tanto por Vivir. Y algo más importante, le hice canción a mi ansiedad, a esos gritos silenciosos que da la depresión. Me ayuda a desahogarme, me ayuda a entender de que siempre hay un mañana, de que muchas veces el problema que vemos en el hoy, creemos que no va a tener una solución, pero cuando nos tomamos el momento de esperar y esperar qué va a suceder al otro día, vemos que la solución llega porque Dios lo quiere así. Y en esa frase lo digo, ¿no? El rap es ese cuaderno en el que yo me plasmo y digo, bueno, no hay solución hoy, pero quizás mañana sí la va a haber. Eh, Muchas veces hasta nuestro propio enemigo es nuestra propia mente. Nosotros mismos nos damos muy duro. Empezamos a cuestionarnos, empezamos a criticarnos, empezamos a querer rendirnos nosotros mismos sabiendo todas las capacidades que tenemos. Justamente hace poco escribí una canción que se llama Altar y es recordar cómo el barrio tiene cosas malas, obvio,
Y yo le digo una cosa, yo vivo orgulloso de mi barrio, más no de las cosas y los problemas que lo albergan. Yo vivo orgulloso de mi barrio, pero no podemos obviar esos problemas que hay hoy en día con ese problema del consumo y de la delincuencia. Y eso ha sido el rap, sin necesidad de tirarle a nadie, sin necesidad de degradar a alguien, como mujeres, personas, nada. Yo trato de que sean solo historias, que sean algo real. Kevin, ¿qué le dices tú hoy a todos esos jóvenes que quizás tienen una vida como la tuya o peor o un poco mejor, pero a veces realmente están desenfocados o sí, no tienen un propósito? ¿Qué le dices tú a esos jóvenes? Bueno, yo a todos los jóvenes, ¿qué les digo? Es que no crean que tienen el control y que la droga va a ser la solución. Recuerden que la calle no deja nada bueno. La droga no la hicieron para curar heridas, la hicieron para causar mucho más dolor en el ser humano. Recuerden algo, y es que de esos barrios vulnerables, de esos problemas, han salido personas fuertes también. Hay personas que decidieron no vincularse a lo que pasaba en el barrio, son ingenieros, son profesores. O sea que no, la única alternativa no es ser el delincuente, no ser el campanero, no ser el que vende, no. Hay muchas más alternativas. Y si estás pasando por un consumo de droga, busca la ayuda. Busca la ayuda, que realmente desahogarnos y soltar todo eso que nos lleva a tomar malas decisiones nos hace bien. La droga nunca nos va a dar cosas positivas para nuestra vida. La delincuencia nunca nos va a traer nada positivo para nuestra vida. Y si usted está en ese momento en eso, tenga 3 puntos claves para dejar ese consumo de droga, y es alejarse de lugares, de personas y de cosas. Cambie su forma de pensar, de ver las cosas, sus hábitos. Recuerde que el mundo no va a cambiar, el que cambia es usted. Si usted cambia, cambia su entorno. Bueno, como el rap se convierte en mi psicólogo y la vida mi mejor canción, siempre trato de hacer cosas que demuestren que puede salir adelante. Escalón tras escalón he trascendido en la vida, situaciones turbulentas han marcado un día a día. ¿Quién diría que la pena me quitaría? Analizando la verdad de este mundo de porquería, patraña tras patraña me quería convencer que yo era un demonio que nadie me iba a vencer. Lo que no sabía es que iba a enloquecer, mientras la calle me envolvía mi madre iba a enloquecer. ¿Qué pasé? Una frase cotidiana, los deseos de mi mente, una cosa muy insana. Pocos panas pues se miran por la lana, o mediocremente la envidia lo desgarra. Calle arriba, calle abajo, listo para mano a mano, una vela en mi mesa, sembraba mi calvario, con todas mis acciones de cabezas para el estanco. No es para tanto, gano tanto, no me importa quién espantó, tanto me ha dado el hip hop, reventando las cadenas que ataban mi corazón. Medio vida, medio fe, la esperanza me surgió, no me importa quién me crea, esto me lo creo yo. Hay personas que nacen en medio del caos y aún así encuentran la manera de transformar su vida. Y después de escuchar a Kevin entendí que esta no es solo una historia de dolor, sino también una historia de esperanza. Gracias por acompañarnos una vez más en Ecos de la Realidad. Y si quieres seguir conociendo historias que merecen ser escuchadas, los invitamos a suscribirte y ser parte de esta comunidad.